Gloria a Dios, damos alabanzas al Señor en esta mañana, que es por su amor y por su misericordia que nos da este hermoso privilegio de estar en la presencia del Señor, saludándoles a todos muy cordialmente en este día y también para compartir en este momento eh, el mensaje o la enseñanza de la palabra del Señor. Hay un texto el cual quiero llevarles allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a leer estos dos versículos en la bendición de nuestro amado Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Damos gracias a Dios por esta bendición. Que el Señor añada bendición a cada persona, a cada hermano que nos está sintonizando, nos está mirando en los diferentes lugares donde se encuentren. Y queremos, antes de empezar, pues pedir del Señor su bendición en oración. Padre, te damos gracias y nos acercamos a ti en el santo y soberano nombre de Jesucristo. Queremos darte gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en este lugar y llevando el mensaje precioso de tu palabra donde quiera que pueda llegar, allí donde está mi hermano y mi hermana, puedan ser bendecidos con el mensaje de la hermosa y preciosa palabra de nuestro Dios. Que el Señor siga bendiciendo en esta mañana nuestras vidas. Quiero meditar en la palabra en esta mañana en el tema 8 escalones en la caída del apóstol Pedro. Todos los que hemos estudiado la palabra del Señor sabemos de la vida, de la biografía del apóstol San Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro pues llegó a los pies del Señor y se convirtió en un gran discípulo del Señor, en un gran apóstol, pero también la palabra nos muestra algunos percances en el crecimiento de su vida espiritual, algunas cosas que fueron de alguna manera tropiezo para alcanzar el crecimiento que el apóstol quería alcanzar o debía alcanzar siempre de la mano o en el proceso del crecimiento en el Señor. Cuando hablamos de escalones, los escalones sirven para subir o también sirven para bajar. Para eso son los escalones de una casa. Una casa, si tiene escalones y alguien quiere subir al segundo piso o al tercer piso, sube por diferentes escalones. Pero también si una persona está en el segundo o tercer piso y quiere descender o bajar, empieza a descender por esos mismos escalones. El apóstol Pedro nos muestra la historia de su vida, nos revela cómo el Señor en su fidelidad advierte a los suyos, cómo el Señor los sostiene, cómo el Señor también en su misericordia les advierte. Gloria al Señor, de las situaciones que pueden tal vez en un momento determinado venir. Y una de las cosas en la vida de Pedro, en la cadena descendente hasta llegar a lo más bajo de su vida, empezó primeramente porque Pedro tuvo mucho exceso de confianza en sí mismo. Exceso de confianza, es decir, autoconfianza. La palabra del Señor dice: fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que no nos apoyemos en nuestras habilidades, no nos apoyemos en lo que hemos alcanzado, las victorias que
fueron de ayer. Muchas personas están confiados porque ayer vencieron, porque hace un año vencieron, y las luchas de hoy son diferentes a las de ayer. Las victorias de ayer no son las victorias mismas de hoy, porque hoy tenemos otro nivel que alcanzar en la vida espiritual. La palabra nos muestra en el capítulo 22, el versículo 33 del Evangelio según San Lucas, cómo el apóstol en esa cadena descendente, en ese paso, dice y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aquí había en la vida del apóstol Pedro autosuficiencia. Es decir, Pedro se llenó de una autoconfianza, de confiar en sí mismo, en las propias fuerzas, en las fuerzas humanas, porque muchas personas confían en sus fuerzas humanas, en su capacidad humana, en su entendimiento humano. Y la palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Dependemos entonces de la ayuda divina para no depender de lo que de nosotros mismos. No podemos llegar a la victoria y ganar la batalla con nuestras fuerzas, sino dependemos de la presencia y de las fuerzas que da el Señor. También el apóstol, en un momento cuando debía estar despierto, vigilante, en vez de mantenerse en oración, de mantener cerca en la íntima comunión con el Señor, se durmió. Entendemos esto, que cuando tenía que velar y orar y hacer lo que Dios o lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros sabemos que está nuestra victoria, Él se confió. Miren lo que dice la palabra en el versículo 45 del Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 45. Dice la palabra: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros nos corresponde mantener la vida espiritual, mantener nuestra línea espiritual, nuestro nivel espiritual, y sabemos que estamos siempre en una lucha, no podemos dormir ni hacer otra cosa. El rey David, cuando tenía que ir a la batalla, se quedó muy tranquilo en su casa, y ahí el tentador tomó ventaja, el enemigo tomó ventaja, porque se estuvo muy tranquilo en su casa, sabiendo que tenía que estar con su ejército en ese momento cuando los reyes les correspondía salir a la batalla. Entonces Pedro, uno de los escalones descendentes, durmió cuando tenía que velar. Cuando tenía que velar, entonces se quedó tranquilo. Se durmió. Y es cuando el enemigo toma ventaja. Recordemos la parábola que el Señor nos dice del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba la buena semilla en un terreno apropiado para que diera fruto, y dice que sembró el trigo, pero dice que mientras los siervos dormían, el enemigo vino y sembró cizaña mientras estaban durmiendo. Mientras la persona duerme, el diablo toma ventaja y siembra en el corazón muchas cosas. Mientras el cristiano duerme, se queda tranquilo, como relajado, el enemigo está tomando ventaja para meter en su corazón cosas que son destructivas y dañinas.
cizaña. Por eso es una de las escalones que van en escala descendiendo. Primero encontramos que Pedro, su autoconfianza. Segundo, se durmió cuando tenía que velar. Es decir, no hizo lo que tenía que hacer. Cuando a nosotros nos corresponde ir a la oración, leer la palabra del Señor, buscar su presencia, estar en ayuno, y no lo hacemos, nos quedamos en otras cosas, mirando novelas o haciendo otras cosas que no son acordes a lo que nos mantiene en una línea espiritual. El enemigo empieza a meter en nuestro corazón cosas que no son agradables a Dios, y empezamos a tener a descender en la vida espiritual, a descender en la comunión con Dios, porque cuando no oramos estamos perdiendo comunión con el Señor. Cuando no ayunamos, cuando no no nos reunimos, cuando no nos congregamos, estamos pudiendo hacerlo, estamos perdiendo comunión con el Señor. Y estamos recogiendo otras cosas que el enemigo muy sutilmente empieza a meter en la vida del creyente. En tercer lugar, Pedro no reaccionó de una manera espiritual cuando tuvo que hacerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo que leímos inicialmente, pero vamos a leer en el versículo 50 del capítulo 22 de Lucas. Dice el versículo 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sacerdote y le cortó la oreja. Es decir, hermanos, en la escala descendente viene la autosuficiencia, no hacer lo que tenemos que hacer, y viene cuando toca responder en los momentos difíciles de la vida, entonces se responde de una manera carnal. Por eso el versículo que leímos inicialmente, de que Pedro desenfundó su espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. Nos respondemos de una manera iracunda, de una manera no acorde a lo que es una persona espiritual, porque Pedro iba en una escala totalmente descendente, decayendo. Ya viene el mal genio, la ira, el enojo, por todo estamos enojados. Esa es una escala bastante diciente de que va descendiendo, cayendo de la vida espiritual, descendiendo de la comunión con el Señor, y entonces pierde la humildad, pierde la mansedumbre, pierde los estribos muy fácilmente. Mucho cristiano en este último tiempo o en todos los tiempos pierde los estribos porque van en una escala descendente, de una manera especial, van tomando ventaja. Por eso el texto sagrado nos enseña: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del centurión, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mire, el Señor tuvo que reprenderlo. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Aquí viene la reprensión del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros nos ganamos reprensiones divinas por obrar de una manera carnal, por hablar de una manera carnal, por actuar no como un cristiano espiritual, conocedor de la palabra, sino como un cristiano carnal. Por todo se está airando, por todo está llevando las cosas a un límite tremendamente feo. Amén. Y entonces esa es una escala descendente en la caída. Cuando va en la caída, y aquí está el ejemplo del apóstol Pedro, cómo él iba en esa escala descendiendo y descendiendo. Dice también, mire hasta dónde lo lleva la persona que sigue que va en esa escala descendente. Al estar entonces ya en un ambiente de relaciones no muy buenas con la iglesia, entonces busca reunirse con los impíos. Ya busca la compañía de los impíos. Eso le pasó al apóstol Pedro. Miren lo que dice el capítulo 22
de Lucas, el versículo 24. ¿Con quién se reunió en el momento, hermanos, de que se había retraído? Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Entonces, ¿cómo seguía el apóstol Pedro? Ya de lejos. Siguió de lejos. Ya no lejitos. Cuidadito, yo me estoy por aquí lejitos. Como cuántas personas que pierden la comunión con la iglesia. ¿Cuánto cristiano pierde la comunión con la iglesia y empieza a decir, yo no voy a la iglesia, pero aquí en lejitos también escucho la palabra? Aquí en la casa yo oro, yo leo la palabra, leo la Biblia, aquí en la casa ayuno. Y eso es un mal indicio porque va en decadencia espiritual, va bajando totalmente hasta tocar fondo. Lo que le estaba pasando al apóstol Pedro, siguió al Señor pero ya de lejos, porque había perdido la comunión. Y cuando una persona no tiene la gallardía, no tiene, digamos, los pantalones espirituales bien puestos para cuando comete un error, poder levantarse, pedir perdón y seguir adelante, hermanos, entonces empieza a seguir de lejos. No voy porque me miran mal, no voy porque fulanito, no la voy con fulanito o con sutanito. O decía, hay muchos cristianos. Entonces empezamos a colocar barreras, a estar lejos. Eso le estaba pasando al apóstol Pedro, siguiendo al Señor, pero de lejos. También dice la palabra que en el momento, hermanos, se sentó con los impíos. Mire hasta dónde llegó la escala descendente que lleva el apóstol Pedro. Se sentó con los impíos. En el capítulo 22, el versículo 55, nos dice la palabra de la siguiente manera. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. La palabra del Señor que nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre en la escala descendente de la caída, busca compañía no de hermanos espirituales, no de personas que lo pueden ayudar a levantar. Busca la compañía, estar siempre en compañía de los impíos. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los impíos, porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿O qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Entonces dice la palabra de Dios, no nos unamos en yugo desigual, porque vamos perdiendo puntos en la vida espiritual y vamos descendiendo en la vida espiritual. Alabado sea Cristo, damos la gloria al Señor. Entonces se sentó con los impíos. Pedro, hermanos, en esa escala descendente, mire todo donde lentamente puede un creyente ir cayendo y no darse de cuenta. Puede un creyente ir descendiendo de la comunión hermosa con el Señor y pensar que él no tiene la culpa, que otro tiene la culpa. Y aquí no hay culpables. Somos nosotros los responsables de nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor. Damos la gloria a Dios. Se sentó entonces con los impíos y también Pedro en esa escala descendente se escondió detrás de una mentira. Que gente que para justificarse no le importa mentir. Para justificar no le importa de meter a otro, decir, echarle la culpa a otro. Para justificarse su situación, Pedro entonces mintió. Y dice el capítulo 55, el versículo 58, mire lo que la palabra del Señor dice acerca de Pedro. Gloria a Dios. Dice el texto sagrado, dice, un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo,
verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces empezó a decir mentiras, decir que no conocía al Señor. Cuánta gente en su descarrío, en su descendencia, cadena, en su escala descendente, niegan haber conocido al Señor. Hablan de una manera fea, visten de una manera como si no conocieran al Señor. Entran donde quieren entrar sin ningún recato espiritual, ni temor en sus corazones. ¿Por qué? Porque van perdiendo el temor a Dios, van perdiendo el amor al Señor, y lo único que van en esa escala descendente de una manera vertiginosa. También, mire lo que la palabra del Señor nos dice, que maldijo, Pedro maldijo y juró no haber conocido al Señor. Maldijo. En ese momento Pedro iba en una escala tan descendente, y dice que maldijo al Señor. En el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, el versículo 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. La cadena descendente lo llevó a negar al Señor, lo llevó a no acordarse de todas las cosas bonitas que había recibido de parte del Señor. Negó al Señor, lo negó, dice la palabra del Señor que lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué? Por seguir su propio camino, por seguir su propio, creerse muy autosuficiente, sin depender del Señor. Aquí encontramos una palabra muy diciente en el capítulo 22, el versículo 57, versículo 57 al versículo 62, lo que nos dice el texto sagrado. Habla de lo mismo que estamos diciendo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y en ese momento, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le ha dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Porque es lo que trae cuando viene una cadena descendente y choca, la persona toca piso, es totalmente llegar a donde tenemos sufrimiento, sentimos vergüenza, sentimos dolor, y también el sentirnos que hemos pecado delante del Señor y nos sentimos abandonados de la misericordia del Señor. Así que, amado hermano, eso sintió Pedro cuando se dio cuenta, sintió que había ofendido de una manera muy grave al Señor, y aunque se arrepintió, aunque lloró, pero ese lloro era de la amargura que sentía su corazón, de estar amargado por haber ofendido al Señor y sentir que estaba perdido. No era un lloro sencillamente porque había negado al Señor, sino él sabía que estaba perdido. Él sabía que en ese momento, si Pedro se hubiera muerto, en ese momento se había ido al infierno. Se había perdido eternamente. Gracias a Dios por su misericordia, porque pudo restaurarse, pudo levantarse. Pero no es fácil uno tener estas actitudes que tuvo el apóstol Pedro en ese momento. Vamos a dejarlas en orden para que usted entienda un poquito esta parte. Pedro confió en sí mismo. Pedro durmió cuando debía de velar. Pedro reaccionó de una manera carnal. Siguió de lejos al Señor. Se sentó con los impíos.
se escondió detrás de una mentira, maldijo y juró, negó al Señor 3 veces. Esa es la cadena en los escalones de la caída del apóstol Pedro. Que Dios en su amor y en su misericordia nos ayude para mantenernos fieles y no fallar en nuestra fe. Oremos. Padre soberano que estás en los cielos, gracias damos en este momento por todas las cosas que en su amor hemos recibido y que no, Señor, no ayúdenos a no desfallecer. Que nuestra confianza esté plenamente puesta en ti. Que en estos momentos, Señor, podamos buscarte, hacer las cosas como tú mandas en tu palabra, buscándote en oración, buscándote en ayuno y en obediencia, Padre Celestial. No permita que nuestra humana carnalidad nos lleve a descender del lugar tan precioso que es estar cerca de tu presencia, Señor mío, y no permita que neguemos la fe. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén.